Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola a todos, bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Hoy estamos con Marcelo Lapachián, Chelo, para nosotros en el Semi. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es la cultura y la creatividad, la cultura creativa. Hola Chelo, ¿cómo estás? Mucho gusto, es una bendición tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Me encanta poder estar acá, poder estar hablando de este tema en este formato, así que yo súper contento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero que nada, para quienes nos están escuchando también, Chelo en palabras de Chelo. Bien, Chelo en palabras de Chelo. Me presento en orden de importancia o de prioridad para mí. Uh-huh. Estoy casado con Pame, ya hace 6 años. Tenemos un hijo, Lauti, de 2 años y medio. Y bueno, disfrutando también y navegando lo que es ser papá, esposo, disfrutando de la familia, pero obviamente también disfrutando de la familia de la iglesia, iglesia que amo, la iglesia de Cristo, la iglesia en Uruguay y la iglesia local de la que soy parte, y soy uno de los pastores hoy en la iglesia también, entonces bueno, también navegando ese desafío y privilegio de poder servir a los demás, así que creo que eso es lo principal en mi vida. Bueno, qué bendición, y sin duda que en todo lo que contás debe haber espacio para la creatividad, pero no nos adelantemos. No nos adelantemos. Y vamos también a preguntarte, bueno, ¿cómo Chelo llega a ser todo esto que contás que sos? ¿Cuál es tu testimonio y cuál es tu vínculo también con el Semi? Bien, bueno, siempre digo esto, uno piensa en siendo pastor y uno asocia mucho esta palabra de llamado y bueno, ¿cuándo fue tu llamado? Y lo asocian a ese momento que estamos así en la mesa y vino un ángel, agarró un papelito y dijo, este es tu llamado a ser pastor. Bueno, si me preguntas a mí, funcionó bastante diferente a eso. Okay. Siempre de alguna manera estuve involucrado en la vida de iglesia, uh-huh. Pero obviamente como a toda persona, o por lo menos en mi caso, mi relación con Dios fue cambiando mucho a través del tiempo. Tuve mis altibajos, pero en un momento de mi vida, a mis 17 años, tuve un encuentro diferente en el que sí tuve que tomar una decisión personal por mis propios medios y ahí fue cambiando mis deseos de servir, de involucrarme. Obviamente ya estaba en la fe, pero mi deseo y mi pasión por servir a los demás y particularmente por edificar la iglesia local se fue incrementando y bueno, fui en la iglesia como muchos de lo que pueden estar escuchando, diciendo qué se necesita y buscando servir, ayudar. Eso con el tiempo fue avanzando. Y me acuerdo, quien era uno de los pastores en ese momento, me dijo, che, ¿vos te verías en el futuro como uno de los pastores? Y yo le respondí, me veo haciendo todo lo que hace un pastor, pero sin ser pastor. Y si algo que no quería hacer, por diferentes motivos, quizás es otra conversación, pero todo lo que implica quizás esa mochila del rol, decía, no, esto no es para mí, me gusta servir desde otro lugar, pero bueno, obviamente como en todos los casos Dios va trabajando en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter y también en lo que Él tiene para nosotros, y fue asumiendo eso y disfrutando eso, que poco a poco también fui tomando ese rol y hoy, bueno, disfrutando también de lo que Dios está haciendo. Y junto con eso, bueno, tiempo después, en contacto con Andrés y con Julie también, que está coordinando la carrera, me invitaron a poder preparar primero esta materia, porque todavía no estaba, que se llama Cultura Creativa. Y bueno, empezar también a compartir de las experiencias, de los errores, de los aciertos en todo esto para también poder ayudar a otros y que esas experiencias sean útiles en las manos de quienes están liderando en su iglesia. Bueno, gracias por compartir y también, bueno, qué bendición poder hablar de estos temas también e intercambiar con la iglesia. Entonces, un poco para meternos ya en el tema ahora sí, cultura e iglesia. ¿Palabras peleadas o palabras amigas? Bueno, cultura es el tema de cultura es algo que siempre me apasionó, y más allá de la iglesia. Creo que si decimos la palabra cultura, cualquiera que pueda estar escuchando la escuchó alguna vez. No es que es... No es ajena. No es ajena y no es desconocida. Uh-huh.
Pero generalmente la asociamos a otras cosas, ¿no? Generalmente un país, uno puede decir la cultura francesa, la cultura uruguaya, hay cosas que rápidamente uno puede tratar de distinguir entre diferentes culturas. En mi caso, familiarmente, tengo rasgos e influencia de diferentes culturas. De mis abuelos, uno era francés, una de mis abuelas brasilera, un abuelo argentino, uruguayo, o sea, de todas las nacionalidades, y la mayoría de ellos con descendencia armenia. Entonces, en todas estas nacionalidades hay cultura que uno puede ver, que uno puede entender y puede ver las diferencias de cómo se comporta cada uno. Pero la cultura tiene que ver con identidad y con un conjunto de conocimientos, ideas, valores que nos identifican a cada uno. Y muchas veces la asociamos, sí, a ciertas cosas, pero tenemos que entender que en todo grupo humano existe una identidad y por lo tanto existe una cultura. La diferencia es entre quienes deciden crear esa cultura intencionalmente o quienes dejan que se construya accidentalmente o quienes son conscientes de cuál es esa identidad en el grupo en el que están perteneciendo o no. Entonces, probablemente el que esté escuchando, si es parte de una familia, bueno, obviamente nadie se propuso decir, tenemos entras a la casa, ¿no? Y tenés una hoja que dice, estos son los principios de cultura de nuestra familia. No existe, pero existe una cultura. Hay cosas que identifican esa familia. Pasa mucho cuando un joven entra, por ejemplo, en un noviazgo y bueno, hay cosas que le parecen natural de toda la vida, de cómo se hicieron las cosas, cómo se habla en su casa, cómo se responde en su casa, cómo se vive en su casa, pero de repente va a la casa de la otra persona y empieza a ver otra forma, es otra cultura, ¿no? Y hay a veces un pequeño choque de culturas que con la ayuda de Dios se va ahí trabajando. Bueno, lo mismo en la iglesia. La iglesia, cada congregación es un grupo de personas, es una familia de fe. Y como familia de fe, sea accidentalmente o intencionalmente, hay una cultura que uno la puede llegar a distinguir. Entonces creo que es importante entender cuál es la cultura en nuestras iglesias, cuál es la identidad de nuestra iglesia, pero poder construirla de forma intencional. Entonces creo que eso es sumamente importante entenderlo. Sí, qué interesante eso que decías. Bueno, todo, pero esto de accidentalmente o intencionalmente está sucediendo, sí, ¿no? Sí, sí. No se escapa, sí, ¿no? No 100%. Cuando estamos en la materia, una de las primeras deberes que mandamos, que es interesante, porque claro, muchos dicen, no, pero en mi iglesia nunca se habló de esto, o no hay una cultura. Y el primer deber que les mando es que empiecen a ver en su iglesia, a identificar diferentes aspectos de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, uno puede decir, cuando hablamos de países, a veces es más fácil, y de repente dicen, los que somos uruguayos nos dicen que a veces somos un poco más fríos o no somos tan apasionados, y de repente otros países puede ser que sí, claro. Cosas que nos van identificando. Bueno, ¿qué cosas identificás en el equipo en el que estás sirviendo? En la iglesia particularmente hay algunos principios que tratamos de definir intencionalmente. Pero, por ejemplo, en la iglesia en la que estoy, uno se puede preguntar, ¿las cosas se hacen con excelencia o no? Bueno, eso te identifica. ¿Hay gente que es apasionada o la gente es indiferente? Bueno, aspectos que van identificando un grupo humano, y es importante entenderlo para poder trabajarlo. Por eso uno de los primeros deberes que mando, y dos cosas, siempre tenemos que identificar cosas que están muy buenas y cosas que son a trabajar. Entonces es un desafío importante entenderlo y entender que en la vida de iglesia estamos edificando una cultura de reino. Y estamos viviendo en la cultura del mundo, que va completamente en vía y dirección contraria a la cultura que queremos edificar. Nuestro corazón va en dirección contraria a la cultura de reino, ¿no? La cultura de reino es una cultura de constante generosidad, pero nuestro corazón y el mundo nos lleva constantemente al egoísmo, a retener. Quizás la cultura del reino es una cultura de excelencia, de dar lo mejor, pero la tendencia natural del ser humano es a la comodidad. Bueno, son todo cosas que tenemos que trabajar para seguir también edificando la iglesia. Y en esto que decís de el identificar cosas que están buenas y cosas que, bueno, todavía necesitan ser transformadas, y cosas que realmente nos confronta esta cultura de reino. Sí. Entonces, ¿qué rol juega la creatividad en todo esto? ¿Hay lugar para la creatividad o cómo juega ahí? Creo que al igual que cultura es importante definir qué es creatividad, ¿no? Creo que naturalmente muchos asocian lo creativo a lo artístico directamente,
y no está mal pensar en el arte, y también es otra conversación pensar en el arte en la iglesia y cómo poder aprovechar y desarrollar un montón de cosas que Dios pone en nuestras manos y llevarlo al máximo. Pero en realidad creatividad no es ser artístico. Una de las cosas que me gusta hacer, también con algunos de los alumnos poníamos 2 fotos, ¿no? Y poníamos la foto de un artista colgado con su guitarra, cantando, con los pelos largos y todo un look súper artístico, y que es un guitarrista. Y después otra persona que tenía un perfil más formal con su camisa, su traje, su corbata, y preguntaba quién es el creativo. Y medio que de forma unánime, todos decían, el creativo es el que está con la guitarra. Pero yo decía, no necesariamente, porque en realidad puede ser alguien que tiene un look artístico, que es artista, pero puede estar interpretando una obra de otro y no está creando nada, simplemente está actuando. Pero en la foto de que ponía con la corbata era el fundador de Amazon, que fue súper disruptivo cuando lo creó y creó una empresa inmensa. Entonces es entender que creatividad no es necesariamente ser artístico, sino es traer soluciones. Es poder ser creativo a la hora de ver un problema y saber cómo poder solucionarlo, un desafío y cómo poder transitarlo y atravesarlo, ver necesidades y poder traer respuestas a esas necesidades. Por eso siempre animo a que podamos desarrollar creatividad y podamos ser líderes creativos, no importa en el área que estemos. Uno piensa, bueno, necesito ser un líder creativo si estoy en el área de alabanza o si estoy en el área de multimedia o sonido o lo que sea, pero necesito desarrollar creatividad si estoy trabajando con los niños o recibiendo a las personas, o no importa lo que esté haciendo, necesito tener un espíritu creativo. Sí, yo estaba pensando en esto mientras hablabas, ¿no? Que, claro, a veces se genera este pensamiento de decir, bueno, en este lugar no tengo mucho lugar para la creatividad, ¿no? Como esto de estar tranquilo, estar como, bueno, sin mucha incomodidad también. Sí, sí. Entonces, la verdad es que uno puede servir el café con creatividad. Totalmente. Y bueno, todo, cualquier cosa que uno haga, y también en esto que vos contabas de tu testimonio, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay para hacer? Y bueno, en todo eso se puede ser creativo y tener también en cuenta cómo Dios puso en nuestras manos esa posibilidad de crear cultura y la responsabilidad que conlleva, ¿no? Totalmente. Creo que ambas cosas son responsabilidad de todos, pero al final termina siendo responsabilidad de quienes nos toca liderar, poder definir y crear la cultura, ¿no? Y las cosas que le decimos que sí y las cosas que le decimos que no. Y también crear espacio para la creatividad y desarrollarla en otros también termina siendo nuestra responsabilidad. Como dije al principio, hablando de cultura, se puede crear de forma intencional o accidental. Y siempre animo y quiero que en mi vida, en mi familia, en la iglesia en la que estoy liderando, realmente esa cultura pueda ser intencional, ¿no? Y poder orar, sentarse, definirla, compartirla, pero sobre todo vivirla. Porque la cultura en realidad es identidad, y la identidad no es lo que está plasmado en un papel, sino lo que somos. Y muchas veces nos puede pasar que decimos, podemos escribir cosas muy lindas, ¿no? Si nos agarramos ahora una hoja, bueno, definí la cultura que uno sueña y lo que realmente quisiera ver. Bueno, que queremos recibir a las personas, queremos hacer las cosas con excelencia y servir con pasión, y podemos decir un montón de cosas hermosas, pero la cultura no es lo que está escrito, aunque es importante que esté escrito, pero la cultura es lo que somos y lo que ve la gente. La pregunta que me gusta hacer es si viniera alguien a tu familia o si viniera alguien a tu iglesia, ahora hablando del seminario de iglesia, incluso que nunca estuvo en una congregación, que no conoce nada de la fe y tuviera que describir lo que ve. ¿Qué es lo que ve? Porque eso termina siendo la cultura, la identidad, lo que se ve en tu vida, en los equipos, lo que se ve en tu familia y en lo que se ve en la familia de la fe. Y eso en definitiva es la cultura que hoy tenemos y que tenemos que también desarrollar y trabajar, cultivar y cuidar. Entonces ahí habría también un diagnóstico, ¿no? de la cultura y lo que vos decías, esto sí, podemos escribir como una lista de deseos de cómo queremos ser, pero hay también un cómo vamos a llegar hasta ahí, que ahí entra la intencionalidad, como decías, y también la creatividad, de bueno, esto es realizable, en qué plazo, cómo lo vamos a llevar. Entonces, yendo un poco más a lo práctico, te quería preguntar esto, ¿cómo vivir en nuestros equipos, en nuestras congregaciones, culturas creativas? Y cómo crear esa cultura que
queremos, que es la meta, ¿no? Y cultura de reino, en primer lugar, como decíamos. Sí, obviamente me es mucho más fácil decirlo en un podcast que poder llevarlo adelante siempre, y es un desafío para todos. Pero creo que lo más importante es, primero, lo que vos dijiste, ¿no? Del diagnóstico, tener claro qué es lo que quiero. Realmente, qué es lo que quiero que identifique la iglesia, el equipo al que estoy sirviendo, que venga alguien de afuera y que cree esa lista de cosas. Che, ¿qué cosas identifican este equipo, este líder o esta iglesia? ¿Cuáles me encantaría que fueran esas cosas? Tenerlas claras y poder compartirlas, pero sobre todo vivirlas. La mejor forma para mí de transmitir cultura no es en un podcast, aunque está bueno hacerlo, pero es viendo y viviendo, ¿no? Y muchas veces, hoy ponía el ejemplo de la familia, pero lo veo en la iglesia también. Hay personas que se van adaptando a esa identidad. Muchas veces, si lo llevamos a lo más amplio que decíamos de un país, uno dice, los uruguayos son de esta forma. En realidad uno nace en un país y no es que también le van a enseñar en un podcast cómo es la cultura, cómo tiene que ser un uruguayo. No hay una clase de... Pero se va transmitiendo la cultura, ¿no? De persona en persona, incluso de generación a generación, de familia en familia. Llevado el núcleo familiar nos puede pasar lo mismo. Es decir, no es que mis padres me dieron una clase de... Pero bueno, fui viendo cosas en ellos. La pequeña lista de cosas. La pequeña lista. Un buen uruguayo. Pero uno va aprendiendo naturalmente. Y bueno, creo que en la iglesia tiene que pasar lo mismo. Cuando vemos un liderazgo, cuando vemos personas que actúan de una determinada manera, que viven de una determinada manera, eso se va transmitiendo. Entonces, me acuerdo ahora, mientras estábamos hablando, una vez que vino un líder de una congregación y me dice, la verdad, vino como muy apagado y tranquilo y triste, y decía, yo no sé cómo hacer para poder construir y transmitir una cultura apasionada en el equipo en el que estoy. Y yo lo veía y por dentro decía, de esa forma es imposible que haya una cultura apasionada. ¿Por qué? Porque los primeros que tenemos que estar transmitiendo eso somos nosotros. Entonces, creo que muchas veces, desde el liderazgo o en el rol que te toque, todos tenemos cierto grado de influencia, estamos marcando la vara. Entonces, otra forma de transmitirlo no es solo escribiendo, sino siendo. Y de esa manera, no es de un día al otro, nada de un día al otro, pero las cosas van cambiando, ¿no? Y es a las cosas que le decimos que sí, que decimos que no. Otra de las formas que siempre hablamos cuando se trata de equipos es justamente esto de a lo que le decimos que sí, a lo que le decimos que no. Y muchas veces nos puede pasar, vamos a sincerarnos, en las iglesias que, en general en el mundo, el talento es atractivo, ¿no? Y uno quiere que se acerquen personas talentosas, pero nosotros estamos edificando una cultura de reino en la que queremos que parte de nuestra identidad, o queremos decir siempre que el corazón está por encima del talento, que lo que importa es cierta actitud y ser de determinada manera. Y muchas veces puede pasar que hay personas que con su vida no están representando la cultura que queremos transmitir, pero tienen determinado talento X, y quizás muchas veces se termina promoviendo a esas personas. Y todo eso es un mensaje, ¿no? Cuando estamos en tu equipo, estás promoviendo a alguien, cuando digo promover es crear espacio, dar ciertas responsabilidades. Le estás dando un mensaje a la persona, pero le estás dando un mensaje al equipo y a las demás personas. Y muchas veces el mensaje que terminamos dando inconscientemente es, el talento es más importante que el corazón. Entonces, es ser intencional no solamente con lo que escribo, con lo que soy, sino con lo que decido. Todas las decisiones comunican cuando hablamos de liderazgo. Y la pregunta es, ¿qué estoy comunicando con esta decisión? Y creo que, aunque parezca medio tirado de los pelos, es muy real que las decisiones también crean cultura. De nuevo, las cosas a las que le decimos que sí, es decir, las cosas que permitimos o que promovemos, y las cosas a las que le decimos que no. Entonces creo que eso también es otra forma. Y obviamente, ahora sí, lo pongo como en último lugar, pero es importante hablarlo, ¿no? Pero lo pongo como en último lugar. Sí, esto hablarlo en el equipo, decir queremos ser de esta forma, pero si antes mi visión, mi mentalidad, quién soy y mis decisiones no están reflejando esa cultura, no tiene ningún sentido. Pero después sí, crear espacios para poder hablarlo y hacerlo de forma intencional también. Bueno, acá se abren un montón de ramas, sí, ¿no? También, porque claro, bueno, eso que decías de las decisiones que tomamos, a lo que le decimos que sí, a lo que le decimos que no, y también el mensaje que le damos
cada persona, a la congregación en general, a los equipos, es, tremendo. Y también mientras hablabas, yo iba viendo como un hilo conductor en todo esto, de con la anécdota que compartías, qué importante es entonces, para la aplicación de esto, de una cultura creativa y de una cultura de reino en nuestras comunidades, el poder, uno, estar dispuesto a ser transformado, en realidad, primero, porque siempre hablamos de liderazgo como influencia, y esto que decías 100%. De que la influencia, en mayor o menor medida, uno está influenciando al que tiene al lado, con la actitud que tiene, con las palabras que dice, con todo lo que va viviendo, porque esto estabas hablando, ¿no? De cómo uno va viviendo esa cultura. Y que también la cultura que queremos ver en nuestras comunidades se refleje en nuestra familia. Totalmente. Y finalmente todo eso conforma la comunidad, la congregación. Es que justamente cultura es quién soy, y yo no puedo ser alguien en un templo el domingo y ser otra persona en mi casa el martes y ser otra persona en la oficina el jueves. Es quién soy. Entonces creo que en lo que tenemos que trabajar nosotros, pero también en quienes nos rodean, es trabajar en nuestra identidad, en realmente quiénes somos y cómo somos. Y si trabajamos en eso, inevitablemente se va a ver reflejado. Si soy una persona más generosa, voy a ser más generoso con mis hijos, pero voy a ser más generoso en el equipo en el que estoy sirviendo y con quienes lidero y en cada área en la que me toque estar, y así con cada aspecto que podamos hablar. Y me encantó eso que dijiste, porque muchas veces es otra conversación, pero se asocia a liderazgo una posición. Decimos, entonces yo veo que está sucediendo esto en mi equipo, en mi área, y no puedo hacer nada al respecto porque no tengo esta posición dentro de un organigrama o dentro de la estructura. No necesitas una posición para poder generar influencia y para poder ser una parte activa en lo que es la cultura. Yo siempre pongo el ejemplo de hace poquito alguien contaba un testimonio en la iglesia y dijo, la verdad que una de las cosas que me encantó es que llegué a la iglesia y sentí el abrazo de la congregación. Bueno, fue una hermosa figura, pero imagino que no era el sentido literal, que la persona llegó y vino toda la congregación, salió corriendo y le dio un abrazo, ¿no? Como de oso, todos juntos. ¿Qué pasó con esa persona? Hubo alguien, que no tengo idea quién es, pero que ese día que llegó le dio un abrazo. Y a través de esa persona sintió un abrazo. Entonces, es la imagen que le generó o la identidad que se mostró. Para esa persona es una iglesia que abraza. ¿Pero por qué? Porque alguien tomó la decisión de hacerlo. Y no sé si esa persona tenía una posición de nuevo o no, pero lo que voy es animarte a que siempre donde estés, con las pequeñas cosas y las grandes cosas, entender que pueden generar una influencia en la vida de otros. Sí, qué desafío también para los que nos escuchan y para todos, porque Totalmente. La verdad es que esto es un desafío de todos los días, ¿no? Porque esto que decías también de eso, ser todos los días la misma persona coherente con la cultura que queremos reflejar, la verdad es que necesitamos, por supuesto, la guía y la ayuda de Dios para eso, para desarrollar la cultura que Él quiere. 100%. Y bueno, que también esa es la invitación a todos nosotros, porque no importa en qué lugar estés, somos parte de esa cultura. Totalmente. Entonces, para cerrar un poco, Chelo, ¿qué le dirías a una persona que hoy está así un poco desanimada o quizás no desanimada, simplemente cómoda con, yo no necesito ser creativo, no necesito ser creativa o no se siente creativo o creativa, o simplemente también esto de no ve el tema de la cultura tan relevante a el hacer iglesia, al ser iglesia? Bueno, creo que en ambas cosas, primero es natural que tengamos momentos de ánimo o desánimo, pero entender que a ambas cosas Dios nos llamó a todos, ¿no? Primero a ser portadores de una cultura de reino, y de nuevo, en la iglesia, pero en donde estemos, en tu trabajo también y en la facultad, donde sea que te encuentres, estás siendo un portador de la cultura de reino, y lo que están viendo en vos, en muchos casos, es, para muchas personas, y suena fuerte, pero es la imagen que ellos hoy puedan llegar a tener de la iglesia. Mucha gente no es que está enojada o distante de la iglesia, sino de experiencias con personas que no representaron una cultura de reino. Entonces, es valiosísimo lo que Dios depositó en vos, y no lo menosprecies y aprovechalo. Y transmitilo en donde estés, y también, obviamente, en tu iglesia. Y Dios te puede
ayudar, para influenciar positivamente, siendo lo que tenés que ser y yendo al otro vocablo, término que es creatividad, que hablamos que es traer soluciones. De nuevo, primero, no necesitas ser artista para ser creativo, sino que realmente buscar traer soluciones en donde estés. Y creo que es una mentalidad que también todos debiéramos tener, ¿no? Siempre digo que muchos... Hay gente que llega a un lugar y no nota ningún problema. Hay un grupo de gente. Hay gente que llega a un lugar y ve el problema. Y hay gente que llega a un lugar, ve el problema y está dispuesta a ser parte de la solución del problema. Y te animo a eso. Vos podés ser parte de la solución de las cosas, y uso la palabra problema, pero es los desafíos, cosas a mejorar, cosas a resolver, algo que esté pasando en tu equipo, cómo podemos impactar mejor, cómo podemos llegar esto a otro nivel, cómo podemos generar más influencia. Bueno, vos podés ser parte de todo eso, trayendo soluciones, trayendo respuestas, y lo más importante de todo eso es la disposición y la disponibilidad. Y cuando Dios ve corazones dispuestos y disponibles con una cultura de reino, y las personas también lo ven, ¿no? Dios mira el corazón, pero también eso se ve. Y Dios lo va premiando con el tiempo, pero también las personas lo van viendo y los espacios se van creando. Y a lo que te animo siempre, muchas veces queremos tener grandes responsabilidades o traer las super soluciones de un día al otro y entender tiempos y procesos. Todo lleva tiempos y procesos, pero lo que tenemos es que seas fiel con lo que tengas hoy en la mano. Si Dios te dio, hoy puse el ejemplo de un abrazo, quizás Dios te dio la oportunidad de dar un abrazo a alguien que llega, bueno, sé el que da el mejor abrazo que se puede dar para que alguien se pueda sentir recibido, o te toque servir con los niños, o si en un área artística, en lo que sea, pero que puedas dar lo mejor. Dios no te va a dar más si no estás multiplicando lo que hoy puso en tus manos. Entonces, que multipliques eso, que seas fiel con eso, que lo disfrutes, y a medida que pase el tiempo, Dios te va a ir sorprendiendo con lo que ponga en tus manos. Gracias, Chelo, y qué lindo eso, ¿no? Porque esa persona que dio ese abrazo, que no sabemos el nombre, quedó en el anonimato. Hasta ahora no lo sé. Pero no se trata de nosotros. Totalmente. Se trata de Dios y se trata de lo que esa persona transmitió. Entonces, sin importar qué tan pequeña parezca o grande la solución que traigamos o el aporte que tengamos, la invitación es a eso, ¿no? A formar parte, porque tenemos la bendición de que Dios nos tome en cuenta para llevar su obra. Dios no nos necesita, pero nos da la oportunidad de ser parte, y eso es hermoso. Exacto. Así que bueno, Chelo, una bendición tenerte con nosotros, así que muchas gracias por participar y por compartir con nosotros esto y bendecirnos a todos los que estamos escuchando. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, me encantó estar acá. Así que a seguir también disfrutando. Sé que hay más episodios que voy a escuchar. Bueno, muchas gracias entonces. Y bueno, gracias por escuchar a los que están del otro lado. Y nos vemos en un siguiente episodio del podcast Nexo del Seminario Bíblico del Uruguay. Chao. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.